Buen día. Este es un video instruccional de la materia legislación laboral, en el cual estaremos revisando algunos conceptos elementales de la materia de legislación laboral, como ya dije, para ir recorriendo algunos aspectos que tienen que ver con ese componente formativo que debe tener el técnico superior universitario, tanto en seguridad industrial como administración de personal y administración de empresas, en razón del conocimiento básico y elemental de las leyes laborales en el país. Debemos comenzar entonces con lo que es el concepto de derecho. Hay un concepto clásico, un concepto muy general, que habla de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas creadas por el hombre para regular su comportamiento en sociedad. Aquí hay varios elementos que están dentro de este concepto que son bien interesantes revisar. Por ejemplo, el conjunto de normas jurídicas es aquel conjunto de cuestiones que están escritas, que son parte del derecho positivo, que más adelante vamos a aclarar qué concepto es derecho positivo. Es aquellas normas que se componen luego en un cuerpo normativo que sirven para que el hombre en sociedad, esto significa que el hombre en una sociedad es donde puede permitirse el concepto de derecho, dado de que si existiese un aislamiento de una persona de una sociedad como tal, es decir, una persona aislada que no tiene contacto ni tiene interacción con otros individuos de su misma especie o de su misma cultura, no habría la existencia de derecho. Es decir, para que exista un derecho siempre debe existir al menos dos personas en una convivencia. Entonces hablamos de que el conjunto de normas jurídicas creadas por el hombre para regular su comportamiento en la sociedad. También tenemos que para que exista un derecho, siempre para que exista un derecho, debe existir una institución o algo que lo otorgue. Esta premisa es bien importante, es una base fundamental en la definición del derecho, puesto que no todas las cosas pueden ser valoradas de derecho o no. Si más adelante iremos también haciendo algunos ejemplos respecto a este concepto. También el derecho es un sistema de leyes, regulaciones y normas que un país o una región determinada se da a sí misma para regular el comportamiento en sociedad. Ambos conceptos manejan el comportamiento en sociedad, la regulación del comportamiento en sociedad, de manera que el hombre pueda sujetarse a sus propias leyes, a las propias leyes creadas por él, para que entonces exista un equilibrio, exista un comportamiento, exista la configuración del bien común en las sociedades. Luego tenemos una clasificación muy sencilla del derecho, que es una clasificación que viene pues de aquellas características propias del derecho. Tenemos entonces como derecho natural. Derecho natural es el conjunto de normas y principios jurídicos que se derivan de la propia naturaleza y de la razón humana, o sea, de la razón humana desde la naturaleza propia del hombre. Estos principios y normas jurídicas existen como principios inmutables y universales, es decir, ellos son intrínsecamente asociados a la condición humana. El derecho natural actúa como base para la elaboración e interpretación de las normas del derecho positivo. Es decir, este derecho natural, este derecho que proviene de la naturaleza misma o de la naturaleza propia del hombre. Por ejemplo, el derecho a la libertad es un ejemplo de derecho natural. El derecho a respirar, el derecho a caminar, son condiciones, son capacidades que tiene el ser humano para asimismo darse ese derecho. Estos derechos, vuelvo y repito, son la base para la elaboración del derecho positivo, que es ese derecho escrito. Ese derecho positivo entonces es el sistema de normas escritas emanadas de la autoridad competente y promulgada de acuerdo al procedimiento de creación de derecho imperante en una nación determinada. En nuestro país, en la República Bolivariana de Venezuela, a quienes le corresponde la función de la elaboración de las leyes es el órgano legislativo por excelencia y es la Asamblea Nacional.
cuando se tratan de leyes nacionales. También tenemos unos órganos legislativos en otros niveles, que son los niveles regionales y municipales. A nivel regional están los consejos legislativos regionales, que son los que crean y promulgan leyes regionales específicamente para cada estado, y tenemos también los consejos municipales en cada municipio. Esta legislatura municipal es la que crea las ordenanzas municipales que rigen en esa determinada jurisdicción municipal. Entonces tenemos que los órganos por excelencia de creación de leyes en Venezuela son a nivel nacional la Asamblea Nacional, a nivel regional los consejos legislativos y a nivel municipal los consejos municipales. Tenemos otra clasificación de derecho vigente y derecho derogado. El derecho vigente es aquel que se halla en vigor, es decir, el que tiene plena validez y está inmerso en un área territorial específica en un momento determinado y el Estado lo estima como obligatorio. Por ejemplo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año de 1999 constituye la Carta Magna vigente en nuestro país. Otro ejemplo es la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, promulgada en el año 2012, la cual es la que está vigente y rige toda la materia laboral en el país. Asimismo tenemos la LOPSIMAC, es una ley especial para la seguridad e higiene y la salud de los trabajadores, la cual tiene vigencia desde el año 2005. En contraposición al derecho vigente tenemos al derecho derogado. El derecho derogado es entonces aquel que quedó sin vigencia en una disposición normativa. Es decir, cuando surge una nueva ley en esa misma materia y con esa misma competencia, deroga la anterior y queda como derecho derogado, que fue sustituida por el vigente. En este caso tenemos como ejemplo, tomando en consideración los ejemplos anteriores de derecho vigente, a la Constitución de la República de Venezuela, la cual fue promulgada en 1961, cuando entró en vigencia la Constitución de 1999, la Constitución de 1961 quedó entonces derogada. Asimismo, la Ley Orgánica del Trabajo, cuya promulgación fue aproximadamente en el año 1997 y que posteriormente fue derogada por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras del año 2012. Tenemos entonces también la característica o la clasificación del derecho en derecho público y derecho privado. El derecho público, un concepto muy sencillo, es aquel que regula relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares. Entiéndase por particulares, personas naturales o jurídicas. Cualquiera de estas dos personas, naturales o jurídicas, que tengan una relación de acción jurídica con el Estado, bien sea en los niveles que sean, estamos en presencia de una relación de derecho público. Y el derecho privado es aquel que regula las relaciones jurídicas entre particulares, bien sea entre personas naturales y personas naturales, entre personas jurídicas y personas jurídicas, o la combinación de ambos, personas jurídicas y personas naturales. Por último, tenemos una clasificación del derecho en derecho legislado y derecho consuetudinario. El derecho legislado es ese derecho que se produce a través de un proceso sistematizado donde se transforma un conjunto de elementos en una codificación escrita. Es la manera como se crea una ley, por ejemplo, aquí en nuestro país, en la República Bolivariana de Venezuela. Es un derecho creado por un órgano legislativo, como ya dije anteriormente, bien sea la Asamblea Nacional, un Consejo Legislativo Regional o un Consejo Municipal, a través de una iniciativa de ley que tiene muchas maneras de generarse, bien sea a través de la participación ciudadana, bien sea a través de la iniciativa de un grupo de electores o electoras, o bien sea a través de la iniciativa del mismo cuerpo legislativo, a través de sus diputados o legisladores. Y en contraposición a esto tenemos entonces el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario son aquellas normas jurídicas que no están establecidas en ninguna ley y está vinculado a los usos y a la costumbre. Tiene fuerza
y se recurre a él cuando no existe una ley aplicable a un hecho. Con esto tenemos entonces la primera parte de este tema número 1 correspondiente al concepto de derecho y su clasificación.